El aborto y sus consecuencias, segunda parte. El aborto y sus consecuencias. Anticonceptivos. Las píldoras anticonceptivas, en general, bloquean la liberación del óvulo del ovario. Por eso, se llaman anovulatorias, pero en ciertos casos ocurre la fecundación y entonces tienen un efecto abortivo, pues alteran el endometrio de modo que impiden la anidación o implantación en el útero del nuevo ser. Según Guido Miglietta, tomar píldoras expone a la mujer al peligro de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y trombosis cerebral. Se dan de 3 a 6 veces más problemas de salud que en las mujeres que no toman píldoras en lo referente a accidentes cardiovasculares, entre ellos el infarto cardíaco, patología de las arterias, cardiopatías coronarias. Hay posibilidades de malformaciones en el niño, si han sido usadas durante el embarazo. Y posibilidad de desarrollar un tumor maligno en el cuello uterino. Hay muchos efectos colaterales como náusea, vómito, turgencia y tensión mamaria, hinchazón y aumento de peso, debidos a retención de líquidos, dolor de cabeza, depresión, sequedad vaginal, goteo o pérdidas de sangre y también problemas psicológicos. 8. El investigador Bail dice que en Francia habría cada año entre 120.000 y 400.000 abortos por efecto indirecto de tomar la píldora combinada, pues el endometrio queda afectado y no puede recibir al embrión que ha sido concebido. 9. Según McManus, desde que en 1960 se comenzó a vender la píldora, los divorcios se han triplicado. Los nacimientos extramatrimoniales pasaron de 224.000 a 1.2000 en Estados Unidos. Los abortos se han duplicado y las parejas de hecho han pasado de 420.000 a 4.200.000. 10. En cuanto a la píldora abortiva RU486, el famoso genetista francés Jérôme Lejeune la llamaba el primer pesticida humano. Comercialmente se le conoce como mifeguine y tiene como efectos colaterales fuertes hemorragias y fuertes dolores abdominales. En el mundo la usan especialmente en China, donde se han realizado 20 millones de abortos por este medio. El Dr. Bernard Nathanson, hablando de la píldora RU486, afirma: este fármaco provoca el aborto con fiabilidad solo hasta la 9ª semana del embarazo e incluso entonces solo tiene una eficacia del 95%. El restante 5% de mujeres que han tomado el fármaco, o bien expulsan parte de lo concebido, pero siguen sangrando y necesitan una evacuación por succión convencional, o bien escogen llevar a término el embarazo con el riesgo de dar a luz un niño gravemente deforme. Por actuar en el sistema reproductor de las mujeres. Alberga la posibilidad de alterar o influir en una manera todavía sin definir, pero probablemente negativa en los descendientes de las próximas generaciones. Más aún, la RU486 no tiene una eficacia garantizada, cuando se toma sola. A las 48 horas, después de la primera píldora, la embarazada debe tomar otro fármaco, misoprostol, una prostaglandina, para provocar la expulsión del niño ya muerto. El mismo misoprostol tiene una impresionante relación de efectos secundarios indeseables e incluso peligrosos. 11. En cuanto a la píldora del día siguiente o anticonceptivo oral de emergencia, diremos que está de moda y se reparte gratuitamente, incluso a menores de 16 años en muchos países. Suele llamarse Postinor o Postinol o Norlevo. Algunos dicen que no es abortiva por tener un concepto equivocado de que es aborto. Ellos dicen que el feto, hasta que no es implantado en el útero, no es humano sino un tejido biológico. Y, al no considerarlo ser humano, para ellos no es aborto. Sin embargo, la Iglesia, desde siempre, ha considerado, al igual que los más grandes genetistas como el Dr. Lejeune, que el ser humano comienza con la fecundación, ya que desde el primer momento es un ser independiente de la madre con un programa genético diferente, que necesita solamente desarrollarse para llegar a ser lo que está programado en sus genes, con su color de pelo, estatura, etc. Lo que no suele decirse sobre esta píldora son sus efectos negativos. Estudios realizados el año 2002 en Inglaterra descubrieron que hay un 6% de posibilidades de desarrollar un embarazo ectópico, fuera del útero, con el consiguiente peligro para la vida del bebé y de la mamá. Otro estudio de la misma OMS, Organización Mundial de la Salud, que solo considera el aborto a partir de la implantación del feto en el útero, es que el 30% de las que tomaron la píldora después de tener relaciones sexuales, la abandonó en los primeros 6 meses debido a efectos secundarios como náuseas, sangrados,
vómitos, mareos, depresión, etc. Hay una relación directa entre la píldora del día siguiente y el aborto. En España, el año 2000, no se regalaba la píldora y hubo 60.000 abortos. El 2001 se repartieron gratuitamente 160.000 píldoras de estas y hubo 70.000 abortos. El 2005 se repartieron 506.000 píldoras y hubo 91.000 abortos. 12. Otros anticonceptivos son los implantes Norplant y los anticonceptivos en inyección mensual o cada 3 meses, Depo-Provera, que actúan como abortivos en la mitad de los casos, porque solo impiden la ovulación en un 50% de las mujeres que la usan. En cuanto al parche, la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, advirtió que quienes los utilizan pueden tener riesgos de coágulos de sangre y otros graves efectos secundarios. Las vacunas antiembarazo, anti-TBA y anti-HCG, son abortivas. Además, al igual que los inyectables Depo-Provera y Norigest, tienen muchos efectos negativos como pérdida de densidad ósea y hemorragias irregulares e impredecibles. En cuanto a los implantes subcutáneos, también son abortivos. Norplant ha sido prohibido en Estados Unidos. Hay otros implantes como Norplant 2, Capronor, Implanon. Lo de menos es el nombre, lo importante es saber que ninguno es inocuo y que todos estos métodos anticonceptivos son peligrosos para la salud de la mujer. Especialmente peligrosos son los DIU o dispositivos intrauterinos, que son los más utilizados en países en vías de desarrollo. Y los usan un 19% de las parejas del mundo y el 24% de los países subdesarrollados. Hay distintos modelos, en formas de espiral, DT. Estos dispositivos, que se colocan en el útero, pueden provocar irritación del endometrio, infecciones pélvicas, embarazos ectópicos, graves hemorragias y hasta perforación del útero. Son todos abortivos. En cuanto a las píldoras, en diciembre del 2002, el Departamento de Salud de Estados Unidos reconoció oficialmente que los estrógenos empleados en las píldoras anticonceptivas eran cancerígenos. Ahora los ginecólogos reconocen que, si se toman durante mucho tiempo, es mayor el peligro de cáncer. Pero lo más frecuente es que provoquen trombosis y otros efectos negativos. Según un informe de octubre del 2006 de la Mayo Clinic Proceedings, el cáncer de mama aumenta en un 44% en las mujeres que han tomado la píldora antes de dar a luz por primera vez. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, declaró el 2005 que los anticonceptivos orales combinados son cancerígenos, a pesar de haber sido considerados seguros y ser los de mayor uso en la actualidad. Pregunta: ¿vale la pena tomar píldoras y exponer a tantos peligros la vida y la salud de la mujer? El aborto es un atentado contra la vida de seres humanos inocentes e indefensos todavía por nacer. Se considera que hay aborto desde el primer momento de la concepción, cuando el óvulo es fecundado, porque como hemos anotado, la OMS tiene su propia teoría, considerando que el aborto solo se da a partir de la implantación del óvulo fecundado en el útero. En muchos países se está legalizando el aborto como si fuera un avance científico de países modernos y progresistas. Parece que para muchos, matar, por el aborto, es signo de desarrollo. ¿No será más bien señal de subdesarrollo moral? Exageraciones y mentiras. En todos los países, para legalizar el aborto, sus partidarios acuden a la mentira, inflando cifras inexistentes para convencer a la población de que tenga piedad de tantas madres que mueren por el aborto ilegal, como si el aborto legal fuera seguro y no murieran muchas mujeres, a pesar de estar legalizado el aborto en sus países. Antes de la legalización del aborto, había en Estados Unidos entre 100.000 y 200.000 abortos ilegales cada año. A partir de su legalización, el número de abortos fue aumentando hasta la cifra actual de 1.600.000. La muerte de mujeres no ha disminuido, sino que ha aumentado en proporción al número de abortos. Por eso, llamar aborto seguro al aborto legal es una gran mentira. Una de las cifras que los abortistas usan con frecuencia es la de 200.000 muertes maternas por abortos ilegales cada año en el mundo. Pero el Instituto Guttmacher, proabortista y asociado a la IPPF, la institución abortista más grande del mundo, afirma que, como máximo, en el mundo hay 2.640 muertes al año por abortos ilegales,
lo que significa que la cifra de 200.000 es una tremenda exageración de un 7.500%. En México, los activistas a favor del aborto citaron cifras de la Cámara Nacional de Hospitales, reportando que en 1991 había habido 300.000 muertes maternas por aborto ilegal. La OMS, Organización Mundial de la Salud, en cambio aseguró que en 1983 en México solo murieron 177.420 mujeres de todas las edades y de todas las causas. De ellas, solo 22.330 en edad fértil y solo 216 debido a abortos. Los proabortistas habían exagerado la cifra de muertes maternas 1.400 veces. BENFAM, la Asociación Brasileña de la IPFF, ha dicho que en Brasil mueren cada año 400.000 mujeres por aborto ilegal, pero el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas demostró que en 1980, por cualquier causa en todo el Brasil, solo murieron 55.000 mujeres entre 14 y 50 años y solo murieron 241 por abortos, tanto legales como ilegales. Esto significa que aumentaron los datos en un 166.000%. James Miller, director de investigación del Population Research Institute, PRI, ofreció $50.000 al que presentara datos fundamentados de las exageradas muertes por aborto ilegal en Hispanoamérica. Aún está esperando respuesta, porque no se puede justificar lo que no existe. Sin embargo, los proabortistas siguen dando datos falsos con mentiras calculadas, a pesar de que algunas veces sus datos fueron desmentidos por la misma OMS. Ellos siguen el dicho, miente que algo queda. Una mentira es una mentira. Si se repite algunas veces, crea dudas. Pero, si se repite muchas veces, crea certeza. Para desmentirlos, digamos que en Polonia, un país de 40 millones de habitantes, en 1990 el aborto era legal y seguro. Había al año entre 160.000 a 180.000 abortos. En 1993 se prohibió el aborto. La ONU protestó y lo mismo la prensa de muchos países, aduciendo que aumentarían los casos de muertes maternas por abortos ilegales. Pero en 1999 el número de abortos descendió a 250. De 1995 a 1999 ninguna mujer murió a causa del aborto. El mundo debería tomar nota. El número de mujeres hospitalizadas por pérdidas bajó de 59.500 a 44.000 y el número de complicaciones por embarazos o nacimientos bajó de 178 a 144. Veamos ahora las mentiras de los proaborto para legalizarlo en Estados Unidos. El Dr. Bernard Nathanson, en una conferencia dictada en Dublín, Irlanda, el 7 de septiembre de 1983, dijo, en 1968, nuestro grupo, la NARAL, Asociación Nacional por el Rechazo de la Ley del Aborto, era consciente de ir al encuentro de una derrota en el caso de un sondeo serio y honesto. Así pues, indicamos a los medios de comunicación y al público los resultados de un sondeo ficticio, en el cual según nosotros un 50 a 60% de los americanos estaban a favor de la liberalización del aborto. Nuestra táctica consistía en la invención de datos fruto de consultas populares inexistentes. Nuestro objetivo se hizo pronto realidad. El público, al que decíamos que había muchos favorables al aborto, cambió de opinión y se hizo verdaderamente favorable al aborto. Quisiera aconsejar ser muy críticos y cautelosos ante las informaciones difundidas por la prensa y por los noticiarios de la radio y de la televisión. Desgraciadamente la información inexacta y tendenciosa sigue siendo para los abortistas el mejor método de propaganda. Esta táctica para conseguir nuestro objetivo ha sido, con pequeñas variantes, la usada después en todo el mundo occidental. Falsificamos los datos sobre los abortos clandestinos. Sabíamos que su número en Estados Unidos giraba en torno a los 100.000, dando repetidamente al público y a la prensa la cifra de 1.000.000. Sabíamos que la mortalidad anual en los abortos clandestinos era alrededor de 200 a 250 mujeres. Nosotros, por el contrario, decíamos que cada año morían cerca de 10.000 mujeres por aborto clandestino.
Estos datos ficticios influyeron en la opinión pública americana, que se convenció de la necesidad de cambiar la ley. El primer año después de la liberalización, el número de abortos conocidos subió al menos a 750.000. Esta cifra subió en 1980 a 1.550.000, según los datos oficiales. El número de los abortos, desde su legalización, se ha multiplicado por 15, de los 100.000 de antes se ha pasado, en efecto, a 1.550.000 en 1980. Esta constatación basta para demostrar cuán nefasta fue nuestra propaganda. Una de nuestras tácticas consistía en convencer a la gente de que la penalización del aborto habría aumentado considerablemente el número de los abortos clandestinos. Sin embargo, de los datos aquí arriba citados resulta lo contrario. Es lícito pensar que en el caso de una penalización volveremos a una cifra cercana a la anterior, es decir, aproximadamente a los 100.000. El aumento de los abortos después de su liberalización demuestra también la disminución en la población del sentido de responsabilidad en materia sexual. Actualmente el aborto es considerado por muchos como un medio para el control de nacimientos y no hay posibilidad de parar la avalancha. Pero hay otra gran mentira en el proceso de legalización del aborto en Estados Unidos. Nos referimos al famoso caso de Roe vs. Wade, en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el 22 de enero de 1973, dio sentencia favorable para introducir el aborto en ese país. La interesada Jane Roe, a cuyo favor se dio la sentencia, se llamaba Norma McCorvey, no Jane Roe. En una entrevista a la periodista Silvia Cramar para el diario Il Giornale de Italia, del 17 de enero del 2005, afirma: una de las confesiones que debo hacer es que en 1973 mentí declarando haber quedado embarazada después de haber sido violada por una banda. Sarah Weddington, mi abogada, basó en ello buena parte de la moción, sabiendo que los americanos habrían estado ciertamente a favor de la interrupción del embarazo para una mujer violada. Pero no era verdad. Había mentido. La ley que ha matado a millones de vidas nació de una mentira. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.